En un rincón del sudeste asiático, un hombre transformó su nación en una pesadilla viviente. Pol Pot, el dictador del régimen Khmer Rouge, convirtió a Camboya en un campo de muerte, un infierno en la tierra. En solo 4 años, el sueño de una sociedad igualitaria se convirtió en una masacre de millones. ¿Qué motivó a un maestro de escuela a convertirse en uno de los peores genocidas de la historia? ¿Cómo es posible que el mundo haya permanecido en silencio mientras se desataba el horror? Este es el oscuro legado de Pol Pot, y es una historia que no puedes dejar de conocer. Para marzo de 1975, los Khmeres Rojos y el Vietcong habían rodeado Phnom Penh con casi 400,000 tropas, y no sorprendió a nadie cuando la ciudad finalmente se rindió a Pol Pot y sus insurgentes el 17 de abril de 1975. La guerra civil camboyana había terminado, y la capital del sur de Vietnam, Saigón, cayó en manos de los Vietcong solo 13 días después, el 30 de abril de 1975, mientras los esfuerzos de Occidente por detener la expansión de regímenes socialistas en el sudeste asiático fracasaban. La guerra civil camboyana había terminado. Aproximadamente 250,000 de camboyanos habían sido asesinados en casi 8 años de conflicto, pero pocos sabían lo que el futuro depararía al país. A pesar de ser la principal organización rebelde durante la guerra civil, los Khmeres Rojos eran algo de una cantidad desconocida. En círculos internacionales, Pol Pot y su partido eran vistos como una especie de complemento a la presencia del Vietcong en Camboya, aunque pocos sabían lo que harían una vez en el poder, ni podían haber predicho la magnitud de la brutalidad que se desataría en todo el país. Incluso Pol Pot mismo era una figura relativamente oscura, de la que el mundo sabía poco en 1975, pero eso cambiaría en los años siguientes. Al tomar el poder, los Khmeres Rojos desataron un ataque salvaje contra la sociedad camboyana misma, los horrores de los cuales han sido eclipsados por pocos regímenes en la historia de la humanidad. En el corazón de la pesadilla que se desató, en los meses y años después del final de la guerra civil, estaba la plataforma ideológica del Partido Comunista de los Trabajadores de Kampuchea, con Pol Pot como su líder. Este partido había crecido y desarrollado en los 10 años siguientes a que comenzaron a fortalecer su poder en las junglas del noreste de Camboya a mediados de los años 60. El partido estaba comprometido con la idea de construir una revolución agraria, una en la que los campesinos formarían la base de su Estado comunista. Como vimos antes, Pol Pot no tenía una comprensión clara del pensamiento comunista, y esta ideología que desarrolló el Khmer Rouge tenía poco que ver con los escritos de Karl Marx. De hecho, eran directamente opuestas. Marx había imaginado una revolución impulsada por el proletariado urbano de los obreros de fábricas oprimidos. En cambio, Pol Pot y el Khmer Rouge veían a los trabajadores urbanos como subversivos peligrosos y querían incentivar a los camboyanos a que regresaran al campo desde las ciudades. Para crear una sociedad casi exclusivamente agraria, este sueño utópico de ellos pronto se convertiría en una pesadilla para el pueblo camboyano. Tan pronto como se tomó Phnom Penh en abril de 1975, Pol Pot se dirigió rápidamente a la ciudad. Entró a la capital el 20 de abril y para mayo ya había establecido su gobierno en la Pagoda de Plata, un opulento palacio real del siglo XIX, que había sido hogar de la monarquía. No estaba claro de inmediato que Pol Pot y el Partido Comunista serían el poder principal en la nueva Camboya, especialmente porque varios líderes militares regionales controlaban sus propias bases de poder en todo el país. Incluso se hizo un esfuerzo por destituir a Pol Pot en otoño de 1976, pero al final el partido prevaleció y consolidó su poder. Luego, el nombre del país se cambió oficialmente a Kampuchea Democrática en enero de 1976 y fue gobernado por un comité permanente de las figuras principales de los Khmeres Rojos, que eran llamados hermanos. Pol Pot era el hermano número 1 minuto y se desempeñaba como primer ministro. Por un tiempo, el ex-rey Sihanouk incluso fue incorporado al gobierno, en un intento de evitar que se convirtiera en un foco de oposición al nuevo régimen. Pero renunció a su puesto en la primavera de 1976 y luego fue mantenido bajo arresto domiciliario por el régimen, que es como los Khmeres Rojos mantuvieron su control sobre el país en los primeros 12 meses después del final de la guerra civil. Las políticas llevadas a cabo por Pol Pot y el régimen Khmer en la segunda mitad de los años 70 se han vuelto infames. Como hemos visto, el régimen se construyó alrededor de la idea de crear una revolución agraria, con una especie de proletariado rural. Pol Pot y sus aliados se inspiraron en el Gran Salto Adelante,
que el presidente Mao había intentado en China 20 años antes, donde trató de aumentar drásticamente la producción de alimentos y la producción industrial de China, en solo unos pocos años. El gran salto adelante fracasó de manera espectacular y ahora se entiende que resultó en la muerte de hasta 50 millones de personas chinas, en un lapso de 5 o 6 años. Pero, sin dejarse desanimar por este terrible récord, Pol Pot y los Khmeres Rojos ahora buscaban usar métodos similares para aumentar exponencialmente las capacidades agrícolas y de manufactura de Camboya. El objetivo final era hacer que Camboya fuera autosuficiente y no dependiera de ningún otro estado para los bienes que necesitaba. En particular, Pol Pot quería evitar que el país cayera bajo la influencia de su vecino más poderoso al este, Vietnam. La autosuficiencia camboyana se lograría a través de la colectivización, donde las granjas de todo el país serían puestas bajo propiedad estatal y luego funcionarían de manera colectiva o comunal. El objetivo era aumentar sustancialmente la producción agrícola del país, obligando a los camboyanos a trabajar lo más duro posible. Con este fin, Pol Pot y los Khmeres Rojos comenzaron de inmediato a forzar a la población a abandonar las ciudades de Camboya y trasladarse a campos de trabajo en el campo, para trabajar en granjas colectivas. Las condiciones eran brutales, a menudo no eran más que trabajo esclavo. Los trabajadores eran golpeados y torturados si no trabajaban lo suficientemente duro, y se les daba una alimentación muy pobre, muchas veces para que los supervisores del campamento pudieran informar. Mayores rendimientos de producción y la desnutrición pronto se volvió común, llevando eventualmente a la muerte por inanición. A medida que las condiciones en los campos de trabajo de Kampuchea se deterioraban, durante 1976 y 1977, las enfermedades también se propagaron, aumentando el nivel de mortalidad. Los trabajadores que se negaban a trabajar lo suficientemente duro o que resistían las órdenes eran ejecutados. Las condiciones bárbaras de los campos de trabajo en el campo no eran el único escenario en el Camboya de Pol Pot, donde se estaban cometiendo asesinatos masivos. El Khmer Rouge se estableció, como un régimen altamente autocrático, xenófobo, clasista y totalitario. Se asesinó a muchas personas de clase media y alta, simplemente por tener los vínculos más tenuos con las élites gobernantes de años anteriores o por ser vistos como subversivos burgueses, a pesar de que Pol Pot provenía de una familia de clase media alta. También se fueron tras los extranjeros. Por ejemplo, entre 1975 y 1979 se mató a 250.000 de camboyanos de etnia china, y quizás hasta 100.000 musulmanes asesinados. El Estado también se estableció como un régimen ateo y el budismo fue reprimido de manera salvaje. Cualquier persona que se viera como resistencia al gobierno se convertía en víctima de arresto y ejecución. Se crearon más de 150 centros de tortura y ejecución en todo el país, siendo el más conocido el S-21, una escuela secundaria convertida, por la que pasaron hasta 20,000 prisioneros entre 1976 y 1979. A medida que pasaban los meses, la paranoia llegó a dominar todos los aspectos de la sociedad camboyana, incluso los niños fueron adoctrinados en las atrocidades del régimen y forzados a participar en asesinatos. En otros casos, los hijos de disidentes políticos o de minorías étnicas que fueron asesinados también fueron eliminados. La lógica de Pol Pot y su régimen era que querían evitar que esos niños crecieran y buscaran vengar a sus padres. Todo esto ocurrió en los campos de la muerte, lugares en Camboya donde se llevaron a cabo ejecuciones masivas, en los años posteriores a la llegada al poder de Pol Pot. En esos sitios, a veces las personas eran asesinadas con bambú afilado, guadañas y picos, para ahorrar balas. Algunas víctimas fueron obligadas a cavar sus propias tumbas antes de ser ejecutadas. A menudo, pobres agricultores y campesinos eran forzados a llevar a cabo estas ejecuciones para no ser castigados por el régimen. Tal fue la barbarie de los Khmeres Rojos y el terror y la destrucción de vida que desataron, que para finales de los años 70, entre 1,7 y 2,2 millones de la población de Camboya, que era aproximadamente de 8 millones de personas, habían sido asesinados. El genocidio supervisado por Pol Pot y orquestado por los Khmeres Rojos fue uno de los más horrendos civiles que se hayan llevado a cabo. Es difícil mirar más allá del genocidio para intentar encontrar alguna política coherente que pudiera haber implementado el régimen de Pol Pot, y quizás no sorprenda que estas, en cualquier caso, estuvieran dictadas por la brutalidad ideológica y el totalitarismo de los Khmeres Rojos.